tema proporcionado de exposición es el inversor monofásico de medio puente, que comúnmente o coloquialmente en electrónica lo podemos conocer como la mitad del puente completo o del puente H. Bueno, el inversor en medio puente lo podemos conocer como la configuración inversora más sencilla, pues ya que ésta se compone de dos fuentes de tensión de igual valor dispuestas en serie y de dos interruptores controlados. También el modo de funcionamiento más simple consiste en hacer conmutar los interruptores, que el interruptor lo consideraríamos como Q más y Q menos. Igual que tienen con señales de control complementarias, de forma de que cada uno de estos, cuando esté cerrado la mitad de un periodo. También, pues, lo que se puede explicar es que de modo se obtiene una onda cuadrada de salida de amplitud BE sobre 2 y sin componente de continuo. También los inversores lo podemos tomar como que son sistemas que convierten corriente directa a corriente alterna. Bueno, esto también depende de la configuración en que se tenga. Por ejemplo, existe el monofásico, trifásico, frecuencia fija o variable, tensión fija o variable. Bueno, en sistemas de baja potencia, pues los esquemas más comunes son inversores monofásicos, los que nosotros estaríamos utilizando en las partes de potencia, que son, bueno, en este caso utilizamos baja, en donde su objetivo es generar una tensión de salida monofásica comúnmente a frecuencia y tensión fija. Y como ya se ha ido observando en la parte del video, la diapositiva, eh, se puede ver que tienen como tipos de configuraciones, son diferentes, pero en cuestión monofásica viene siendo pues lo mismo, solamente que se implementan otros tipos de dispositivos, y, pero viene siendo la parte monofásica. También nosotros podemos eh, decir que en los inversores monofásicos de medio puente, pues encontramos varias aplicaciones. Podemos encontrar lo que son las aplicaciones en los actuadores para motores de corriente alterna. Bueno, en esto permite variar la tensión y la frecuencia de estos motores. Eh, También nosotros podemos encontrar, se puede encontrar los inversores monofásicos en las fuentes de alimentación ininterrumpidas o UPS. En esto genera una tensión senoidal a partir de una batería con el fin de sustituir a la red cuando se ha producido un corte en el suministro eléctrico. Este tipo de fuentes es común que nosotros lo podamos ver en los hospitales, ya que si en dado caso como dice, se fuera a cortar la red eléctrica, tienen un suministro para poder seguir produciendo la energía y no se genera alguna negligencia médica, o que no sé, pueda haber algún accidente si en un dado caso estuviera en una operación, que pues el equipo que utilice energía, obviamente todo, pues se, se perdiera. También nosotros lo podemos encontrar en lo que es la generación fotovoltaica. Genera una tensión senoidal de 50 Hz a partir de una tensión continua producida por una serie de paneles fotovoltaicos. Bueno, en este caso, pues como les había mencionado, no hay mucha información que aportar en lo que es la parte de inversión monofásica,
Pues encontré, aquí se les presenta un video para que vean con un poco más de exactitud a lo que me quiero dar a entender. Bueno, en este caso entra la parte del inversor monofásico de medio puente y en la parte de puente completo. Eh, a continuación se los presento. Hola amigos de YouTube, soy Ultrabit37 de ultrabit37.com. El día de hoy les vengo a hablar sobre inversores medio puente y puente H o puente completo. Entonces, vamos por ello. Los inversores en puente son una de las técnicas más modernas de control de polaridad sobre algunos componentes, ya sea en motores o en cualquier tipo de circuito que funcione con alterna, ya sea baja o media o alta frecuencia. Este tipo también lo podemos dividir en dos formas, uno para controlar motores eléctricos o cargas de larga duración, o ya para lo que se está tratando la electrónica de potencia moderna, que es la utilización de inversores resonantes de alta frecuencia para fuentes conmutadas, sistemas de conversión de energía y UPS. Circuito medio puente. Ustedes se preguntarán qué es un circuito medio puente. Simplemente es utilizar la topología de puente H o puente completo y partirla a la mitad, como se las voy a mostrar en la siguiente gráfica. Vemos acá cómo está conformado por conmutadores en alto y en bajo, siendo S más el Y el alta y el S menos el de baja. A la vez este lleva su carga, pero la carga termina en una derivación o la unión de dos capacitores. Estos capacitores crean una división de tensión, como lo vemos acá. Vemos que la división de tensión se basa en el voltaje de entrada dividido 2. Y así tendremos un cambio de variables de voltaje. Les mostraré entonces cómo funciona. Si tenemos S más en alto o activo y S menos desactivado, la corriente circulará de la siguiente manera. Empezando desde el positivo de la fuente, pasando por S más, pasará por la carga y pasará la corriente por el condensador C menos, habiendo una polarización directa de la carga. Entonces, para comprender las ecuaciones, simplemente tendremos que hacer lo siguiente. Restamos el voltaje, de la fuente y lo restamos con lo que está el voltaje en el nodo que une la carga con los condensadores, que en este caso viene siendo el voltaje de la fuente dividido 2. Y obtenemos la siguiente fórmula, que es del voltaje de carga es igual al voltaje de la fuente sobre 2. Por eso es que decimos que el puente H es de carga, perdón, es de voltaje completo o el voltaje prácticamente es toda. Pero en el caso del medio puente, el voltaje y la potencia del circuito será a la mitad de lo que viene siendo el puente H o el puente completo. Podemos comprender también de la siguiente manera el circuito, haciendo una conmutación inversa, o sea, S más estando inactivo y S menos activo. Entonces las corrientes se van a comportar de las siguientes maneras. Como ya hay energía almacenada en los capacitores de C más y C menos, va a haber una descarga o va a haber una corriente que circule desde C más. Igual también, esta corriente puede que nos esté saliendo de C menos, pero en la parte de activa, en la parte positiva, perdón. Esta corriente va directo por la carga y finalmente hasta la tierra o la masa del circuito, polarizándonos inversamente el circuito de carga, como lo estaba anteriormente.
Por lo tanto, las ecuaciones que vemos acá podríamos ver como está en una carga inversa, tenemos que el voltaje de la carga es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de la fuente sobre 2, que es lo mismo que decir que el voltaje de carga negativo es igual al voltaje de la fuente dividido 2, y a la vez, haciendo transposición de signos, vemos que el voltaje de la carga es igual al voltaje negativo de la fuente sobre 2. Entonces así podemos definir las fórmulas en el circuito medio puente. Para detallarnos muy bien, vemos el osciloscopio, cómo oscila teniendo la masa sobre uno de los puntos, o más bien en la masa del circuito, y comparándola podemos obtener cuál es el voltaje que cae sobre la carga. Vemos que entonces el voltaje de carga estará positivo y entre negativo, pero estos serán siempre la mitad de la fuente, o de la fuente como pues de la fuente de voltaje. Antes de continuar con este vídeo, permíteme comentarte que realizo asesorías virtuales acerca de la electrónica en general y algunos proyectos. También estoy realizando asesorías acerca de mi proyecto, Sistema de Calentamiento por Inducción Electromagnética, u horno de inducción, donde incluyó varias simulaciones completas del funcionamiento básico de este proyecto, para que puedas comprender mejor el sistema e incluso poder manipularlo de acuerdo a tus necesidades. De igual manera a futuro te estaré ofreciendo otro combo acerca de este mismo proyecto, pero esta vez, con un videocurso grabado en vez de la asesoría, donde de la misma forma, te estaré explicando cada parte del sistema en las simulaciones. Dicho combo, es más económico que la asesoría en sí. Algunos de los temas que trato en la asesoría de electrónica en general son los siguientes. Montaje de circuitos en protoboard. Software de diseño y simulación. Fuentes de alimentación, lineales y conmutadas. Generadores de señales. Modulación PWM. Generación y ahorro de energía. Entre otros temas que me puedas consultar. Si te gusta esta oferta, puedes contactarme por medio del formulario de contacto de mi página web, diciéndome qué es lo que te interesa y podemos quedar de acuerdo en el momento y las formas de pago. Igual, ten en cuenta que en ciertas ocasiones puedo demorar en responderte, debido a que tengo cosas que hacer, pero siempre estaré atento para responder tus mensajes. De la misma manera, te invito a que visites mi sitio web, observes qué otros servicios te puedo ofrecer, y que estés pendiente de las publicaciones que estaré realizando y de los demás productos que te puedo ofrecer. No siendo más, continuemos con el vídeo. Circuito puente completo o puente H. El circuito en puente completo es de la siguiente manera. Pues vemos ya 4 conmutadores, ya siendo S1 más, S2 más, S1 menos y S2 menos. Estos se utilizan ya sea para el control de giro de motores, de la polaridad de un componente, o simplemente para generar un voltaje AC o de corriente alterna a partir de un voltaje de corriente directa. De la siguiente manera voy a explicarles cómo funciona. Tenemos S1 más y S2 menos activos, siendo entonces que están inactivos S2 más y S1 menos. Relacione muy bien en la gráfica cuáles estamos hablando. Entonces la corriente irá de esta manera. Empezará por bajar, por S1 más y por la carga, finalizando entonces el paso por S2 menos y finalizando con la polarización positiva de la carga. El voltaje que vemos acá ya es más diferente, pues vemos entonces que el voltaje de carga es igual al voltaje de la fuente menos 0, o GND o tierra en el caso de otros circuitos, pues que es como ustedes hagan la referenciación de tierra. Esto es igual entonces que el voltaje de
de carga es igual al mismo voltaje de la fuente. Para en el caso contrario, vemos que S1 más y S2 menos están inactivos, pero en el caso contrario, S2 más y S1 menos estarán activos. Relacionen muy bien la gráfica para que ustedes puedan ver cuáles son los que están activos y cuáles no. La corriente entonces pasará de esta siguiente manera. Empezará por S2 más, pasará por la carga y terminará pasando por S1 menos, polarizando inversamente la carga o el dispositivo que estemos alimentando. La ecuación entonces sería menos el voltaje de carga, como estamos hablando de un voltaje negativo, es igual al voltaje de la fuente menos 0 o menos GND o tierra. Esto es igual entonces que el voltaje negativo es igual al voltaje de carga es igual al voltaje de la fuente, o lo que es igual que el voltaje de la carga es igual al voltaje fuente pero negativo. Como ya lo habíamos dicho, el puente H o puente completo funciona mejor en cuanto a suministro de potencia que el medio puente, pues este nos da toda la potencia al circuito o todo el voltaje de la fuente sin partirlo o sin doblarlo, o mejor dicho colocarlo a la mitad. Entonces podemos ver lo siguiente, que el voltaje de carga y el menos voltaje de carga será la corriente el voltaje que irá en la carga, valga la redundancia. Este siempre irá entre el voltaje de entrada a menos el voltaje de entrada, teniendo entonces una conversión de energía perfecta. Las conclusiones. Teniendo en cuenta lo que hemos observado hasta ahora, podemos inferir lo siguiente. El medio puente solo funciona en frecuencia, es decir, que trabaja solamente cuando se utilizan conmutaciones de alta frecuencia y que sean continuas. Por ejemplo, en inversores resonantes y algo por el estilo. Nunca se ha visto que se utiliza en corriente continua, por ejemplo para motores. No, pues la verdad no he visto cómo se utilizan esto, puesto que los condensadores que vimos anteriormente se van a descargar y no va a haber la conducción continua de este. Por lo tanto, si se utilizan en alta frecuencia, ya sea de 1 kHz en adelante. El puente completo puede ser adaptado en corriente continua o en frecuencia. Ya la ventaja del puente completo es que este se puede conmutar de una manera más sencilla, pero respetando muy bien que tiene más componentes. Este sí se puede utilizar en corriente continua, como en el caso del control de giro motor, o dejarlo activo en un solo sentido, o dejarlo en cambios constantes, como es en el caso de inversores resonantes, o como en el proyecto de horno de inducción, de los cuales les he hablado anteriormente. Este puede ser adaptado ya de diferentes maneras con drivers para que conmute alta frecuencia, pero en otros videos ya les habré mostrado acerca de esto. El medio puente maneja la mitad de potencia que el puente completo, ya lo habíamos dicho anteriormente, puesto que esta última del puente completo suministra toda la potencia al circuito de carga, mientras que el medio puente solamente por comprobación de ecuaciones vemos que ha suministrado solamente la mitad de la potencia, o sea el voltaje de entrada sobre 2. Para el puente completo en frecuencia se puede usar un driver bootstrap o driver por GDT, que es en el caso de un transformador de activador de compuerta. Igual ese es el caso del medio puente cuando esté en activación de frecuencia. Ya en videos pasados y con su debido circuito
Ya les he mostrado cómo actúa con el driver Bootstrap o con driver por pulsos con transformador. Y ya pues les mostraré cuáles son los videos para que ustedes puedan verlos. Bueno, esas han sido las conclusiones más prioritarias. Si tienes alguna otra conclusión, puedes anotarla en los comentarios. ¿Te gustó el vídeo? Si es así, no olvides darle like, compartir el vídeo en tus redes sociales, comentar tus dudas e inquietudes, y suscríbete a mi canal, activando de una vez la campanita para que estés atento de los vídeos que estaré subiendo. Dejo mi cuenta de PayPal, para que puedas hacerme una donación o aporte que tú desees, con tal de contribuir con el crecimiento del canal y el resto de contenido. Dejo el link de mi sitio web y mi página de Facebook en la descripción del vídeo, para que te suscribas a mi lista de contactos, le des like, y puedas acceder a contenido exclusivo, mayor información, estar pendiente de publicaciones futuras, y así complementar tus respuestas a todas tus inquietudes. Eso ha sido todo por ahora, muchas gracias y hasta pronto. Bueno, como se dieron cuenta, pues en este caso el tema más bien se es considerado, bueno, en parte de lo que pude entender, es considerado únicamente en el funcionamiento de bajas frecuencias, es decir, los interruptores pues conmutando a la frecuencia de la red. eh, Podemos utilizar lo que son los inversores monofásicos, trifásicos y los tipos de que ya se les había mencionado antes para poder generar en la red baja.